Hola, muy buenos días. En el video anterior hablábamos sobre evaluación educativa y los tipos de evaluación, el porqué de su importancia, qué es lo que nos importaba a nosotros como docentes saber o por qué nos apoyábamos mucho en esto. Bueno, eh, como bien sabemos, la evaluación educativa tiene varios procesos o procedimientos. El primero es el inicio, saber cómo llega un alumno a la institución, cómo es que lo recibimos, cómo es que el alumno trae conocimientos, qué bases trae, y de ahí basamos o de ahí partimos, ya que de ahí vamos a ver nosotros a planificar nuestras clases, vamos a hacer ciertos tipos de procesos, procedimientos para que el alumno se lleve los conocimientos o aprendizajes que requerimos o que él tiene que tener para poder salir al medio exterior y poder externarlos, esos saberes a otras personas, hacer de una persona un bien que salga con las bases, con las formaciones principales y bueno, y ya de ahí partimos y vemos que cómo es que salió, cómo es que obtuvo esos conocimientos, qué es lo que obtuvo en esos aprendizajes y bueno, todo esto por medio de la evaluación, de los tipos de evaluación. Y en este video vamos a hablar sobre los tipos de pruebas que se le asignan a una persona, a un alumno, etc. Vemos que podemos definir como prueba a un instrumento designado a recoger información sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes o participantes. Es un instrumento en el cual podemos ver qué, qué conocimientos tiene, qué conocimientos obtuvo, qué conocimientos trae, y esto se da por medio de cada vez que el alumno ingresa a un nuevo ciclo escolar, cada vez que el alumno inicia un nuevo semestre, un nuevo cuatrimestre, etc. O bien en el ámbito laboral, igual, tipo prueba, podemos ver qué, qué conocimientos trae de los estudios académicos, qué le falta, qué le sobra, etc. La construcción de las mismas implica el planteamiento de objetivos del aprendizaje, determinar los contenidos a evaluar, el evaluador, nosotros como docentes determinaremos el tipo o tipos de ítems que se van a utilizar de acuerdo con ellos, elaborará el tipo de prueba para realizar. Y bueno, encontramos los siguientes tipos de pruebas. Uno es la prueba objetiva, pruebas de ensayo, pruebas orales, pruebas prácticas y pruebas mixtas. En las pruebas objetivas vemos que las respuestas están determinadas con anterioridad del evaluador. La calificación de esta está preestablecida para cada ítem y cada pregunta tendrá una respuesta correcta, por lo que el evaluador tendrá un patrón o clave de respuestas. Ahí, como bien lo dice, pruebas objetivas, el objetivo a lo que queremos llegar simplificado, o sea, nada más queremos saber si lo sabe, si no lo sabe, y ya de ahí nosotros tenemos nuestro patrón, por decir la pregunta, tenemos nuestra propia respuesta y nada más queremos saber si acertó la respuesta o la cambió. Las características de las pruebas objetivas es que cada ítem debe estar relacionado con un objetivo específico. En la redacción de los ítems, utilizar las reglas gramaticales y sintéticas. Las respuestas deben garantizar una única interpretación de la pregunta, lo que les comentaba, o sea, a lo que queremos saber en concreto, queremos que nos responda esto, lo contestó, no lo contestó, ok. Y de ahí formular las preguntas en forma positiva, ordenar las preguntas en base al grado de dificultad. A esto es que pues vamos a empezar también tal vez de la más fácil a la más difícil, ¿no? Cada va a ir aumentando el grado de dificultad y vamos a ir viendo qué tanto
avanza. Tal vez aquí podemos poner los tiempos. O sea, en la primera pues tienes todo el tiempo del mundo para poder contestar. Ya tal vez en la pregunta 20, ya ahora sí tienes un cierto tiempo. Tienes 10 minutos, 10 segundos para contestar. Y así va aumentando el grado de dificultad y ahí vamos viendo qué tan tenso o no se pone el alumno, la persona, para poder contestar esta prueba. También existe la prueba de ensayo. Son aquellas cuya respuesta lleva consigo el punto de vista de la persona que la elabora. La respuesta no tiene un patrón o modelo único. Influyen muchos factores de momento en su corrección. Como bien lo dice, prueba de ensayo. O sea, no es como tal el que queremos saber, si lo sabe o no lo sabe, si como en la otra, en la prueba de objetividad, o sea que queremos saber nada más si sabe la respuesta correcta, si no la sabe, tan. No, aquí el prueba de ensayo, como dice, ensayar antes de generar tal vez la prueba anterior, queremos nada más a ver, bueno, que sabes, que cómo lo relacionas, qué factores tienes, etcétera. Características de las pruebas de ensayo. Son buenas para evaluar las destrezas en seleccionar y organizar ideas. Cada pregunta debe explicar claramente lo que el evaluador desea. La redacción de las preguntas sean con un lenguaje claro y sencillo. Pues bien, como aquí dice, evaluar las destrezas, como lo comentaba, tal vez al principio son las primeras las fáciles, las últimas ya son de destreza, ya son para ver cómo lo hace, con qué facilidad o habilidad realiza esta prueba, cuánto se le dificultó, con qué rapidez o destreza lo hizo, etcétera. Para eso son este tipo de pruebas de ensayo. Características de las pruebas de ensayo. Establece un límite de las respuestas. La respuesta esperada esté fundamentada en razones lógicas, racionales y de común aceptación. Establecer un tiempo prudencial para dar las respuestas. Requiere que la persona que corrige un alto grado de objetividad. A lo que les comentaba, o sea, ya aquí vamos poniendo el límite, el tiempo. Ya vamos a decir, ok, necesito que esta respuesta la contestes en 5 segundos. Y en 5 segundos la tiene que contestar. Y si no la contesta, pues ya ahí vamos viendo, ¿no? El resultado. Otra prueba es la prueba oral. Estas pruebas son interrogatorios verbales o individuales donde se responden las preguntas a medida que va siendo formulada. Es un procedimiento que contribuye a apreciar el grado de memorización de la información suministrada con anterioridad y la capacidad de comunicación y participación de los estudiantes. Como bien lo digo, son interrogatorios verbales. Aquí son como los tipos exámenes orales. Son preguntas que se le hacen directamente, o sea, no un escrito, no virtual, no, son preguntas, o sea, a ver, no sé, ¿por qué la evaluación educativa? ¿Cuáles son los tipos? Etcétera, ¿no? O sea, la pregunta verbal, el ver cómo lo contesta, con qué facilidad se le da a contestarlo, o si lo contesta con dudas, con miedos, ahí vemos todo, no solamente tal vez la respuesta, sino la reacción, los gestos, la forma en que lo habla o lo expresa. Sus características son: la comunicación se da cara a cara, tiene un alto grado de subjetividad, evalúan una gama pequeña de objetivos, el alumno tiene libertad de creatividad y tiempo, tiene poca validez y confiabilidad. A lo que les decía, se ve cara a cara, vemos sus reacciones, sus gestos, sus memes, etc. Son muy buenas para evaluar idiomas y para el lenguaje, son de corta duración. Se recomienda redactar las preguntas por escrito en fichas individuales, preparar una hoja de respuestas para ir cotejando. Las pruebas prácticas son procedimientos a través de los cuales los estudiantes demuestran de manera práctica el logro de los objetivos vistos a través de las clases teóricas.
útiles para asignaturas como física, química, biología, entre otras. A través de las mismas se evalúan habilidades y destrezas. Son habilidades prácticas donde ponemos en práctica lo aprendido. Como les decía al principio, de la teoría nos vamos a la práctica. Muchas veces en la práctica va a cambiar un poquito. No va a ser lo mismo o no vamos a tener los apuntes, el libro, el material de enseñanza, donde vamos a poder ir viendo, por decir, un químico no va a tener ahí sus tal vez todos sus apuntes y va a ir buscando, porque no, o sea, al final la prueba, la práctica es lo que garantiza, ¿no? El que sepa, no sepa y cómo lo hizo, cómo lo realizó, con qué facilidad o destreza lo realizó. Se aplican para detectar la eficacia en el desarrollo de actividades reales. Su uso está limitado a ciertas disciplinas como arte, educación, física, ciencias, mecánica, etc. Tiende a ser subjetiva, requiere de sitios materiales y sitios especiales, como aquí bien lo decía, arte, educación, física, no sé, baile, etc. O sea, puedo yo explicarle que el paso 10 va conjugado con el paso 5, pero pues en la práctica es cuando realmente vemos qué tanto entendió, qué tanto lo realizó y cómo lo está plasmando, cómo lo está ejerciendo. Se recomienda elaborar una guía que vaya señalando los pasos que se le va a evaluar al estudiante. Requiere de listas de cotejo o escalas de estimación. Los objetivos a evaluar deben estar bien definidos. Las actividades que se pidan tengan congruencia con los objetivos de la asignatura. Los materiales, instrumentos y el ambiente debe prepararse con antelación y se pueden hacer en presencia o no del evaluador, por ejemplo, experimentos en la casa. Otra de las pruebas son las pruebas mixtas. Estas son aquellas donde se puede incluir ítems objetivos de ensayo, orales y prácticos. Presentan una gran ventaja para el educador, ya que pueden incluir diferentes tipos de objetivos para su evaluación. Le ofrecen la oportunidad de evaluar tanto habilidades como destrezas, conocimientos teóricos y prácticos, como bien lo dice la palabra, mixtas. Pruebas mixtas. Podemos agregar diferentes tipos de pruebas y en ellas vamos a encontrar sus características. Evalúan habilidades, destrezas, conocimientos y desarrollos prácticos. Su elaboración y corrección requiere de bastante tiempo y objetividad. Los ítems guardan relación con los objetivos. Pueden constar de varias partes: escrita, oral y práctica, o escrita y práctica, u oral y práctica. Por eso el palabra mixto, porque va conjugado, va relacionado con otras pruebas, no solamente se basa en una sola, sino podemos hacer uso de varias